Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy viernes 17 de julio vamos a trabajar en el área de ciencia y ambiente acerca de cómo crecemos y cómo nos desarrollamos. Lo que comúnmente nosotros hablamos es acerca de las etapas del desarrollo. ¿Qué es lo que pasa conmigo, con mi cuerpo, a partir desde mi nacimiento? Cada, digamos, 2 años, 3 años, se van observando diversos cambios, ¿no es cierto? Yo ahora no luzco o no observan ustedes como si hubiera nacido ayer, ¿no es cierto? Han tenido que pasar muchos años para que yo pueda tener, digamos, esta estructura corporal. Bien, entonces, podemos nosotros recordar un poquito cada uno, y ustedes también en casa, de cómo ha sido de repente el cambio que han tenido, digamos, desde que tienen uso de razón, ¿no? Entonces, desde que hayan tenido, digamos, o se hayan dado cuenta los cambios que han podido tener hasta este año, pues, ¿no? Que tienen, digamos, 8 o 9 años. Entonces, ¿cuáles son los primeros cambios que ustedes pueden observar? Obviamente es crecer, ¿no es cierto? Han podido crecer ustedes, ya no son el mismo tamaño que se han visto hace 3, 4 años atrás, ya han podido crecer mucho más. Algunos de repente han subido un poquito de peso, pero otros de repente se mantienen la misma estatura, delgada, ¿no es cierto? Ahora, por otra parte, también hay muchas cosas que adquirimos, ¿no? Hay muchas habilidades que vamos adquiriendo también de acuerdo a lo que pasa el tiempo, de acuerdo a nuestro desarrollo. Por ejemplo, las primeras habilidades que podríamos obtener después de nacido puede ser a los primeros años, a los primeros pasos, ¿no es cierto? De 1 a 2 años ya se está dando los primeros pasos. También hasta los 2 años, más o menos para llegar a 3, también ya se puede, digamos, mencionar algunas palabras. Bien, una vez que pasan esos años, a los 3, 4 años, ya estás iniciando, digamos, una etapa educativa, ¿no? Inicias tu primer año, digamos, al jardín, ya asistes a estudiar. Son tus primeras experiencias, los compañeritos, los amiguitos, la profesora, todo, digamos, las danzas, las actividades, diversas cosas. Una vez que pasas estos años, también ya pues vas viendo los cambios que han tenido últimamente, que son ya pues en la etapa de la primaria, ¿no es cierto? También les ha crecido el cabello, de repente, ¿no? También, digamos, algunos han podido desarrollar más, como les vuelvo a decir, del tamaño, pero, digamos, la gordura no tanto, ¿no? Hay algunos que han tenido algunos cambios, de repente han subido un poco más de peso y otros no. Para ello, entonces, al igual que todos los seres vivos, el ser humano, después de la etapa prenatal, que es de 10 a 9 meses, ¿no? Tiene un ciclo de vida que se divide en varias etapas. Y para ello vamos a conocer ahora que se inicia con la etapa de la infancia. Bien, podemos observar acá, tenemos la primera etapa, que es la infancia. Ustedes observan acá un niño muy pequeño, ¿no es cierto? Él está, digamos, está tocando diversos materiales, ¿no? En esta parte vamos a observar que los niños ya empiezan a manipular los objetos, ¿no? Aprenden a caminar, incluso ya están aprendiendo a dar sus primeras palabras. Esto sucede de 0, digamos, de 0 a 6 años. De 0 a 6 años. Ya el niño ha pasado por muchos cambios, ¿no? Digamos, el aprender a caminar, el aprender a hablar, ir digamos, al inicial, ir al colegio, a la escuelita, al inicial, perdón, al jardín, digamos, al jardín. Ajá, muy bien. Entonces, esto sucede de 0 a 6 años, la parte de la infancia. Ahora vamos a ver en la segunda etapa, que es la niñez. En la niñez sucede también muchos cambios y estos cambios se dan de 7 a 11 años. Bien, yo puedo recordar de los 7 años, ya no, tengo de repente el cabello más largo, quizás pude haber subido de peso, pero veo que ya pues está formando un poco más mi cuerpecito, ¿no? Muy bien, entonces en la niñez ya, digamos, pasa a otra etapa que es, por ejemplo, la escuela, ¿no? Ya empiezas a aprender a leer, ya empiezas a aprender a escribir y empiezas ya de repente a hacer muchas actividades con más confianza, con más soltura. Esto sucede en la niñez de 7 a 11 años. Bien, ahora vamos a conocer el caso de la adolescencia. ¿Sí? La adolescencia se desarrolla
Esta etapa a partir de los 12 a 19 años. En esta parte hay unos cambios muy notorios que sufre, digamos, este individuo, ¿no? De 12 años a 19 años, digamos, este joven, si es el sexo masculino, como que ya incluso les empieza a crecer algunos vellitos en las partes de las axilas o en las partes interiores. Y algunos de repente un poquito que ya tienen un poquito más son más tímidos, de repente un poco más de vergüenza, de repente a socializarse con las damas, ¿no? Con la parte femenina. Entonces, esos son unos cambios, digamos, hormonales que tienen los jóvenes a partir de 12 a 19 años, ¿no? El cambio ya es notorio, ¿sí? Ya empiezan, ¿no? Los gustos por algunas cosas, ya saben diferenciar, ¿no? Digamos, en sus gustos, en sus disgustos. Ya empiezan a diferenciar las cosas. Bien, entonces ahora pasamos a lo que es otra etapa. Después de la adolescencia tenemos la juventud. En esta parte también el cambio es espectacular, es notorio, ¿no? En el caso de las mujeres ya desarrollan un poco más algunas partes de su cuerpo. Bien, sí, de repente les aumenta el tamaño de los pechos, de repente un poco más de las caderas, ¿no? Algunos de repente tienen habilidades ya digamos, más desarrolladas, como tener, digamos, acercamiento en algún deporte, digamos, en el baile, en las danzas, o digamos, en el canto. Entonces, hay cambios tanto físicos y hormonales que se pueden observar, ¿no? En los físicos también se les ve un poco más femeninas, ¿no? Y en parte de los varones también se les ve un poco más ya de repente más caballerosos, más varoniles, ¿no? Entonces, en esta parte de la juventud, el cuerpo ya va transformando, ¿no? Gradualmente, ya para pasar, digamos, a otra etapa que es la adultez. Entonces, chicos, vamos viendo las diferencias de la adolescencia a la juventud. Hay un cambio extremadamente notorio. Muy bien, entonces la juventud se da de los 20 a 25 años, ¿sí? En esa parte se desarrolla la etapa de la juventud. Ahora vamos a conocer la etapa de la adultez. En la adultez, digamos que ya el cuerpo alcanza, digamos, una madurez ya exacta, ¿no? De repente ya el cuerpo completamente formado, ¿no? Con más fuerza, más energía. Esta persona ya tiene incluso diversas responsabilidades, ¿no? No solamente ya no va a ir al colegio, ¿no es cierto? Sino esta persona se encarga con el trabajo, los quehaceres, muchas actividades, y obviamente ya pues la energía es más, ¿no? Entonces, esta persona ya está completamente ya desarrollada en su adultez, ¿no? Y esta etapa sucede desde los 26 hasta los 60 años. En ese trayecto dura, digamos, la etapa de la adultez. Es notorio, ¿no? También ya, digamos, hay un cambio ya, digamos, en la cara, en el cuerpo, ¿no? En la cara más que todo. Y es una persona un poco más adulta, como se ve. Muy bien, entonces esta etapa de la adultez se observa de los 26 a los 60 años. Bien, ahora vamos a tocar el último, que es la etapa de la ancianidad. En esta etapa digamos, más cuidadosa que debemos tener, ya digamos, nuestra personalidad ya tiene un cambio, digamos, total, ¿no? ¿Qué pasa en esta etapa? En la etapa de la ancianidad, digamos, disminuye la fuerza que tú tenías, digamos, en las etapas anteriores, como la adultez, la juventud llena de energía, ¿no? Pero en la ancianidad ya no. Ustedes han podido observar de repente a los abuelitos o las abuelitas que ya no tienen la misma imagen que tenían, digamos, en los años anteriores. Ya esta persona, digamos, su estructura incluso física y corporal está totalmente cambiada. Es una persona de repente que ya no puede, digamos, tener mucha fuerza, incluso hasta para caminar, ¿no? Bueno, eso hablamos pasado los 60 años. La mayoría de las personas a los 60 están muy bien, pero a partir de los 70, 80, 90 años, ya esta persona pierde totalmente la energía, ¿no? Hasta necesita a veces ayuda para poder caminar de un lugar a otro. Bien, entonces, en esta etapa, el anciano necesita
de alguien que pueda de repente verlo, así como en la etapa de la, digamos, de la infancia, en la etapa de la niñez, necesita que alguien esté, digamos, al pendiente de ese anciano. Y esta etapa, digamos, se inicia a los 60 años, pero finaliza hasta el día que pues uno pueda fallecer, pueda morir, ¿no? Hasta el final de tus días. Ya es una etapa ya indefinida. La ancianidad a partir de los 60 hasta el día que uno muera. Entonces, para hacer un pequeño repaso a todo lo que, digamos, hemos visto, las etapas del desarrollo de toda nuestra persona, vamos a hacer un breve repaso. Tenemos, las etapas del desarrollo, que son la infancia, que se desarrolla a partir de los 0 a 6 años. ¿Ve? La niñez, que se inicia de 7 a 11 años. Se da un cambio, ¿ve? Se dan cambios. Luego sigue la adolescencia, que se inicia a los 12 hasta los 19 años. Luego seguimos con la etapa de la juventud, que se inicia de los 20 hasta los 25 años. También seguidamente viene la adultez, que se inicia de 26 a 60 años. Y finalmente tenemos la ancianidad, que inicia pues desde los 60 años hasta el final de nuestros días, ¿no? Hasta el día que nosotros podamos morir o que nos llegue la muerte. Muy bien, chicos, eso es todo acerca de digamos, de las etapas del desarrollo o cómo crecemos nosotros, ¿no? ¿Qué cambios se dan? Se dan muchos cambios, niños. Ustedes pueden observar de repente desde algunos bebés que pueden tener en casa, ¿no? O cercano a la familia, incluso viendo pues a los hermanos de diversas edades que tienen, a nuestros padres también que tienen ciertas edades y a nuestros abuelitos. Esos son, digamos, todo lo que es la etapa de nuestros desarrollos. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el tema. Ahora vamos a trabajar, digamos, con las actividades que se nos presentan. Muy bien, que les vaya bien. Cuídense mucho. Nos vemos.